Muy buenos días queridas y queridos estudiantes. En la cápsula de hoy vamos a revisar lo que es el ciclo celular y lo que es la mitosis. El profesor quien habla es Felipe Espina Estudillo y estamos en el curso de Biología Celular y Molecular. Eh, este video corresponde al mes de octubre y vamos a retroalimentar las guías 1 y 2 del mes que acabo de nombrar. Espero que se encuentren muy bien y que puedan captar de mejor forma estos contenidos de esta importante materia que es la división celular, el ciclo celular. Por lo tanto, el objetivo del video de hoy es comprender el mecanismo que presenta las células para dividirse, multiplicando el número de células en las eucariotas o el número de bacterias en una colonia de células procariotas. Bien, principalmente con respecto al ciclo celular, que vamos a ver el día de hoy, este ciclo aplica a todo el tipo de células. Por lo tanto, pueden ser células de carácter procariota como de células eucariota. Cuando hablamos de las células procariotas, bien, que son células unicelulares, bien, estas células cuando ingresan al ciclo celular, lo que hacen no es que van a aumentar el número de células dentro del organismo, ya que presenta uno, pero sí puede aumentar el número de miembros de la colonia bacteriana. En cambio, este ciclo celular en las células eucariotas lo vamos a utilizar principalmente para poder aumentar nuestro número de células, ¿bien? Utilizando un proceso que se llama la mitosis. Y también vamos a poder generar células de carácter haploide a partir de un proceso que se llama meiosis, el cual no lo vamos a revisar en esta oportunidad, vamos a llegar tan solo hasta la mitosis. Eh, como les explicaba, principalmente este ciclo celular lo vamos a utilizar en las células eucariotas para poder desarrollarnos, bien, ir aumentando este número de células y por ende ir creciendo en nuestro número de individuos de nuestro organismo, como podemos observar en el gatito de la imagen. También en la célula eucariota, si es que tenemos alguna herida, a partir del ciclo celular nosotros podemos ir reparando los tejidos, como por ejemplo ir reparando el tejido epitelial. Bien, nuestro crecimiento desde que somos una célula, desde que somos un cigoto, esta se va a ir reproduciendo, dividiendo a partir de la mitosis y posteriormente se va a ir diferenciando en los distintos tipos de tejido, ectodermo, mesodermo y endodermo, y así poder generar la gran diversidad de células que tenemos en nuestro cuerpo. En cambio, en las células procariotas, bien, células unicelulares, podemos ver que a partir de este proceso lo que puede hacer la bacteria es ir aumentando el número de individuos de su población. Esto va a estar determinado por la cantidad de sustrato y, y las variables que puede encontrar en su entorno. Por lo tanto, el ciclo celular es una característica de las células. Es su capacidad para reproducirse dando origen a otras células. Todas las células pueden hallarse multiplicándose o pueden estar también en reposo. ¿Bien? Si la célula se está dividiendo, al término de hacerlo entrará a un estado de reposo que lo vamos a conocer más adelante. En este tiempo de reposo puede estar un tiempo variable. Eh, Puede ser un tiempo breve, desde célula hija a pasar a una célula madre y volver a, a dividirse. O puede estar, o no puede nunca más entrar al ciclo, como en el caso de las neuronas. En el ciclo celular se pueden distinguir dos fases fundamentalmente, lo que es la interfase y lo que también es la división o la mitosis. Por lo tanto, el proceso conocido como ciclo celular es de gran importancia para la célula, ya que tiene como función la formación completa de una nueva célula, evitando en lo posible la creación de células con múltiples errores,
lo cual le permite al organismo permanecer en un constante equilibrio, previniendo así aquellos desórdenes que puedan perjudicar su salud. De esta manera, todas las células están controladas por proteínas que permiten que se presenten situaciones desastrosas para un ser vivo. Bien, con respecto a la literatura, eh, si nosotros nos exponemos a factores ambientales externos, bien, como por ejemplo la radiación ultravioleta, bien, que es un tipo de onda que tiene gran cantidad de frecuencia, por lo tanto transporta mucha energía, eh, esta onda puede llegar hasta nuestra parte, hasta nuestro ADN, y este ADN puede generar un desorden, perdón, esta radiación ultravioleta puede generar un desorden en nuestro ADN y así modificar el fenotipo de la célula al ingresar a este ciclo celular. De aquí que va a ocurrir, ejemplo, si esta persona tiene un problema con la radiación ultravioleta, de cáncer a la piel. Bien, esas células se mutaron por la radiación ultravioleta y al mutar ingresaron al ciclo celular. Y en una etapa, que es G2, donde va a verificar errores, no se dan cuenta y vamos a generar múltiples y múltiples células con este error. Bien. Como les decía anteriormente, el ciclo celular se va a dividir en dos grandes partes, que va a ser la interfase, bien, que se va a dividir en tres subetapas, que es G1, S y G2, y una etapa más breve que es la división o de mitosis, donde la célula se va a dividir de una célula madre a dos células hijas con el material genético idéntico. Ok. Por lo tanto, como les decía, el ciclo celular presenta dos etapas, la interfase y una etapa de división o la etapa mitótica. La interfase se va a dividir en G1, S y G2. Veamos algunas características que podemos encontrar en esta etapa. Cuando la célula se encuentra en G1, bien, G1, la célula duplica su tamaño, bien, por lo tanto va a tener un crecimiento celular. Eh, Aumenta su tamaño, la célula duplica su tamaño y aumenta el número de organelas. Bien, va a aumentar el número de retículos endoplasmáticos, de aparato de Golgi, ¿ven? De todo lo que hemos revisado para generar a otra célula, porque todo esto que se está duplicando es para que eh, al final de la mitosis tengamos dos células y que puedan presentar la misma cantidad de retículo endoplasmático, aparato de Golgi, para poder estar en óptimas condiciones y poder prepararse su vida como célula. Bien, por lo tanto, en la etapa G1 vamos a tener un crecimiento celular, la célula va a aumentar su tamaño, bien, y todo esto lo que va a generar va a ser útil para la división mitótica. También, posteriormente de G1 pasamos a una etapa S, que es la etapa de síntesis. Las células que van a dividirse entran a este periodo donde ocurre la replicación de su ADN, pero sin aumentar el número de cromosomas. Bien, esto es algo muy importante. Aumenta su carga genética, aumenta su cantidad de ADN, pero no significa que va a aumentar el número de cromosomas. ¿Ok? La cantidad de ADN de una célula se denomina con la letra C. Una célula diploide tendrá un contenido de ADN igual a 2C. Bien, diploide habla de 2D, va a tener dos pares de juego. Nosotros, ustedes y yo tenemos dos pares de juego. Uno que viene por el aporte de nuestro padre y otro por el aporte de nuestra madre. Bien, somos diploides. Por lo tanto, al término de la fase S, como se duplica, si inicialmente en G1 íbamos con una carga de 2C, vamos a terminar la fase S con una carga de 4C.
duplicamos esta cantidad de ADN, ¿bien? Y también duplicamos proteínas asociadas. Posteriormente que termina esta síntesis de ADN, pasamos a una etapa G2, ¿bien? Donde, donde en esta etapa se fabrican proteínas importantes para la división celular, como actina, ¿bien? Que es la proteína que se va a encargar del estrangulamiento de las células animales, ¿bien? Cuando se dividen los citoplasmas, que lo vamos a ver en mitosis, o también se pueden sintetizar proteínas que van a ayudar para la condensación de este material genético del ADN, que son las histonas. Bueno, y como le había dicho también, tenemos una etapa que va a ser una etapa de reposo, de latencia, que es la etapa G0. En esta etapa, principalmente si existe algún tipo de error, ingresa a esta etapa G0 donde se repara, y si se encuentra en óptimas condiciones la célula puede volver a ingresar al ciclo celular, perdón. O en su defecto, como ya hay algunas células que están diferenciadas al máximo como las neuronas, estas no van a volver a diferenciarse y por lo tanto van a estar destinadas hasta la muerte de, de la célula. Por lo tanto, y retroalimentando lo que acabamos de decir, el ciclo celular va a presentar dos etapas, interfase y la división mitótica. Cuando ingresamos al ciclo celular por la etapa de interfase, esta se va a subdividir en tres etapas, G1, S y G2. En esta etapa la célula se va a preparar para poder ingresar a esta división mitótica. Por lo tanto, comienza con G1, donde la célula duplica su tamaño, aumenta el número de organelos, de retículos endoplasmáticos, de aparatos de Golgi, bien, para prepararse para tener la carga de organelos para dos células. Puede ingresar a G0 la célula si es que tiene algún tipo de error, bien, en este aumento del crecimiento celular, o las células van a ingresar cuando ya están completamente diferenciadas, como las neuronas. En el caso que la célula continúa, va a pasar a la etapa S, donde vamos a tener una síntesis del material genético. Como estamos hablando de células diploides, van a tener una carga de 2C, ¿bien? Y esta 2C, que comienza en G1, se va a duplicar a 4C al final de la etapa S. Posteriormente pasa a G2, donde comienza a corregir posibles errores y también sintetiza proteínas de gran importancia como la actina y la histona. Posteriormente de G2 va a ingresar en su etapa mitótica. Ok, si nos centramos en la interfase, bien, y lo vemos a partir de la cantidad de ADN versus el tiempo, bien, en un gráfico, podemos observar que la interfase presenta tres etapas, G1, S y G2. Si comenzamos con una cantidad de ADN, bien, una cantidad de ADN de 4C, bien, en G1 por el transcurso del tiempo va a mantener. Pero si se dan cuenta, cuando ingresa a la etapa S, este duplica esta cantidad de material genético. Si estaba en 4, la duplica hasta las 8C. Bien, duplicó el material genético. Posteriormente en G2, bien, donde se van a sintetizar proteínas importantes y se va a poder corregir, ver posibles errores que pasó en ese, la carga genética se mantiene. Pero al término de la mitosis, si se fijan, la carga genética vuelve a tener 4C. Por lo tanto, nos asegura que todas las células de nuestro cuerpo mantengan la misma cantidad de material genético cada una de las células de nuestro cuerpo. Ok, posteriormente de terminar G2 ingresamos a la etapa mitótica. En la etapa mitótica es un tipo de división celular en el cual una célula madre, se divide para producir dos nuevas células, que van a ser las células hija.
que son genéticamente idénticas entre sí. Bien, en el contexto del ciclo celular, la mitosis es la parte donde el ADN del núcleo de la célula se divide en dos grupos iguales de cromosomas. ¿Ok? La gran mayoría de las divisiones celulares suceden en tu cuerpo e implican mitosis. Durante el desarrollo y el crecimiento, la mitosis llena el cuerpo de organismos con células, y durante la vida de un organismo sustituye células viejas y gastadas con células nuevas. Por lo tanto, si nos fijamos, la mitosis es muy importante en la reparación de nuestras células, en mantener constante el número de células en nuestro cuerpo. Obviamente esta mitosis, cuando va pasando el tiempo, va disminuyendo esta actividad metabólica y cada vez no es más difícil poder recuperar células viejas a células nuevas. Por lo tanto, comenzamos en un periodo que se conoce como vejez. Si comenzamos a estudiar un poquito más en profundidad nuestra mitosis, que va a ser esta división de la célula, vamos a encontrar a cinco etapas o cuatro etapas, depende de la literatura en cual ustedes revisen. Vamos a decir que hay cinco etapas con respecto a lo que yo les voy a enseñar. Bien, pero depende de quién escriba el libro, el autor del libro, si es que él cree que hay cuatro o cinco etapas, pueden haber más. Pero de como regla general, esta mitosis va a tener una profase, una metafase, una anafase, una telofase y por último va a tener una citocinesis, que va a ser la división del citoplasma. Bien, por lo tanto, esas etapas que las acabo de nombrar las vamos a estudiar y qué es lo que ocurre en cada una de estas etapas. Primero que todo, observemos la imagen que está a su izquierda, donde vemos la G2 tardía. Bien, recordemos que en la etapa G2, que es parte de la interfase, la célula ya aumentó su tamaño, aumentó el número de organelas, que eso ocurre en G1, duplicó la síntesis de ADN, pero no de cromosomas. En G2 sintetizó las proteínas que necesitaba, verificó algunos errores que podía encontrar. Si la célula se encuentra en óptimas condiciones, va a ingresar a la mitosis en la etapa de profase. Bien, pero lo importante es que revisen, observen cómo se encuentra la célula en G2. También otra cosa muy importante cuando hablemos de la metafase, bien, la metafase se va a generar gracias a la proliferación de los microtúbulos, bien, que estos se van a proliferar a partir de estos complejos proteicos que se llaman centriolos, bien. En las células vegetales vamos a tener un centro multiplicador de microtúbulos, bien, que va a formar este uso mitótico en las células vegetales. Aquí principalmente estamos en células animales. Por lo tanto, este uso mitótico, que va a ser de la proliferación de microtúbulos, se van a unir a los cromosomas en una estructura que se conoce como cinetocoro, que está ubicado en los centrómeros. Son proteínas que van a tener afinidad con estos microtúbulos y se van a anclar. ¿Ok? La función principal del uso mitótico es orientar a los cromosomas en el centro de la célula. ¿Bien? Y también verificar que esto se encuentre alineado. ¿Bien? Estos son unos aspectos generales que tenemos que tener en consideraciones para estudiar esta etapa. Si observamos aquí en la imagen, podemos observar que tenemos una célula y está su citoplasma. Podemos observar los centriolos, bien, que comienzan a viajar a los polos, y también podemos observar cómo nuestra envoltura nuclear se comienza a desintegrar.
Bien, aquí estamos viendo un proceso de la mitosis completo en una célula animal. Bien, podemos decir que inmediatamente una célula animal por la presencia de estos centriolos. Y por último, la última etapa que tendríamos aquí va a ser la citocinesis, que va a ser la división de los citoplasmas, que en las células animales se va a, a generar por un anillo estrangulador de actina, ¿bien? Que se genera en G2. Ok, por lo tanto, primero que todo observamos en prometafase la envoltura nuclear que se comienza a desintegrar, se comienza en la prometafase, que es parte de la profase, los polos se comienzan a ir a los extremos de la célula, en la metafase se forma este uso mitótico, alinean a los cromosomas en el ecuador. En la anafase se comienza a desproliferar los microtúbulos, por lo tanto se contraen cada uno a sus polos, bien, generando la mitad del material genético. Y por último, en la telofase se comienza a integrar nuevamente estas dos células, terminando con la división del citoplasma. Si lo vemos un poquito más lento, podemos decir lo siguiente. Si observamos la imagen, tenemos la célula en la profase temprana, bien, lo que observábamos era que se comienza a formar el uso mitótico a partir de la proliferación de microtúbulos que se van hacia los polos, bien, ahí dice uso mitótico empieza a formarse en el extremo izquierdo. También los cromosomas, bien, se comienzan a superenrollar, bien, se comienzan a condensar, desaparece el nucleolo, por lo tanto ya no vamos a tener presencia de ARN mensajero, ya no vamos a poder generar más síntesis de proteína. Todo eso ocurrió en las etapas anteriores. En la profase tardía o prometafase que la vimos, ya la envoltura nuclear se desintegra, bien, completamente. Los cromosomas están totalmente condensados. Eso ocurre toda la etapa de la profase. Bien, se divide en profase tempranita y profase tardía o prometafase para poder ver en el punto exacto, en el momento exacto, qué es lo que ocurre. Bien. Ya en la metafase, como pueden observar, todos los cromosomas se encuentran alineados en una plata metafásica, bien, en una línea del ecuador, donde esta alineación garantiza que ambas células hijas van a tener la misma carga genética. Bien, por lo tanto, en esta parte es muy importante verificar que todos los cromosomas se encuentren alineados. Por último, los microtúbulos al empezar a desintegrarse, bien, los microtúbulos desproliferarse, estos comienzan a contraerse y los cromosomas, las cromátidas hermanas, se separan y se van hacia los polos que se encuentran en los centriolos. Eso ocurre en la anafase. Por último, ya en la telofase, que vendría siendo como la profase, pero la inversa, se vuelve a reincorporar la membrana nuclear, reaparece el nucleolo en ambas células, bien, el uso mitótico se desaparece y los cromosomas comienzan a descondensarse, bien, formando y teniendo ya una cromatina. Por último, en la citocinesis, que es la división del citoplasma, se va a generar una diferencia entre célula animal y vegetal. En las células animales, como observamos, se genera un anillo de estrangulamiento con una proteína que se llama actina. Bien, esto comienza a estrangular los citoplasmas hasta dividir en dos células hijas completamente idénticas. En cambio, en la célula vegetal se empieza a formar una placa celular. Recuerden que las células vegetales presentan una capa protectora de celulosa que se llama pared celular. Por lo tanto, existe diferencia entre la división de célula animal y vegetal en la división de su citoplasma. Pero al final de esto, de la mitosis, tanto en células animales como vegetales, vamos a tener
eh, dos células hijas que van a ser idénticas con el mismo material genético. Bien, jóvenes, esto es, espero que haya quedado claro. Eh, Espero que hayan logrado comprender, hayan podido ver la importancia de este ciclo celular, la importancia de poder estudiarlo y eso, de eso se va a tratar nuestra evaluación, que va a ser ya la próxima semana. Lo vamos a realizar por la misma plataforma ClassTime. Bien, y recordar que tiene la evaluación, la nota final, está compuesta por la evaluación de contenido, que va a ser de la guía 1 y de la guía 2 del mes de octubre, y una autoevaluación, bien, que corresponde a un 40%. Eso, jóvenes, espero que estén muy bien, que tengan una linda semana y estamos hablando. Chau, chau.